Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase del módulo 8 de neuroanatomía en 3D. Hoy vamos a ver la circulación sanguínea, venas y arterias cerebrales, cómo se irriga el encéfalo. Como siempre, nuestras imágenes 3D, una cara lateral. Aquí no vemos los grandes vasos en esta cara lateral izquierda. Vemos todos estos vasitos corticales que están acá. Los chiquiticos que están en todo el espacio aracnoideo que forman lo que es la barrera hematoencefálica, todos estos vasitos. Ahora sí vamos a ver los grandes vasos sanguíneos en esta otra cara. Sí, vemos entonces de rojo se va a pintar lo que son las arterias. Recuerden que las arterias son las que llevan sangre oxigenada desde el corazón hacia el cerebro, y las venas son las que van a llevar sangre ya sin oxígeno desde los tejidos hacia el corazón para luego irse hacia los pulmones y que sea oxigenada nuevamente esta. Listo, muy bien, vamos entonces a la base del cráneo. Primero que todo vamos a ver la parte venosa, cómo es el drenaje venoso. Hay venas y hay unos senos venosos. Senos venosos, este que vemos acá, por ejemplo, el seno sagital superior, se le llama seno porque es una invaginación que ocurre en la dura madre. No es una vena como tal. Sí hay sangre venosa por ahí, pero no tiene las características de una vena, de un vaso sanguíneo específicamente, sino es ese espacio de la dura madre que se enrolla y se vuelve. Entonces, empecemos en la base del cráneo, acá. De aquí para abajo, aunque no lo pintan, de aquí para abajo ya estarían las venas yugulares y la otra, una de cada lado, la vena yugular derecha e izquierda respectivamente. A la vena yugular que va a drenar el primer seno venoso que vemos, el seno sigmoides. De este seno sigmoides también llega a drenar el seno transverso, ya llevamos estos dos senos, y ellos se comunican acá al seno superior, seno sagital superior. Y esta es la gran confluencia de los senos venosos. Esta. De aquí drena también el seno occipital, este que vemos acá. Aquí ya veríamos el seno transverso derecho, en este caso, seno sigmoides derecho. Y aquí para abajo pues estaría la yugular. Ya vimos entonces seno sigmoides, seno transverso, seno sagital superior, seno occipital, este que vemos aquí, y la gran confluencia de los senos. Si hay un seno sagital superior, también vamos a encontrar un seno sagital inferior. Ya se los voy a mostrar. Un momento, de este lado se ve mejor. Lo vamos a revisar aquí. Bueno, toca quitar la dura madre. Toca quitar la dura madre para poderlo ver. El seno aquí está. El seno sagital inferior. Entonces, seno sagital superior, seno sagital inferior, este que vemos acá. Este seno sagital inferior va a drenar acá al seno recto, y el seno recto llega a la gran confluencia de los senos para unirse con el seno sagital superior y los transversos y el occipital. Listo, hasta ahí llevamos grandes senos. Vamos a quitar esto también. Listo. ¿Qué otra cosa llega aquí al seno recto? La gran vena cerebral magna se llama, o vena de Galeano. La gran vena de Galeano, o la vena de Galeano, recibe el drenaje de la vena basal de Rosenthal, derecha e izquierda, son dos, una de cada lado, que son los que, importante porque son los que van a drenar la sangre de los tálamos. Entonces, muy bien, hasta ahí tenemos entonces ya los grandes senos, algunas grandes venas, y quiero aquí mostrarles, porque así también existe, así como hay una arteria cerebral media, también existe una vena cerebral media superior, esta que vemos acá, que drena, es la que drena sangre pues de toda la gran parte de la corteza cerebral, como lo ven acá. Y vamos a ocultar este tejido para ver. Entonces hay una cerebral media superior y hay una cerebral media profunda, cerebral media superficial, perdón, y cerebral media profunda, esta que está acá. ¿Listo? Hasta ahí bien, muy bien. Ahora, del seno recto, también del seno recto va a drenar el seno petroso superior, el seno petroso inferior, y son los que están drenando la sangre acá del seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura, es un seno, no es una vena. Recuerden
que no tiene las características de un vaso sanguíneo, sino es un espacio de una madre que se enrolla y forma este seno venoso por el cual circula sangre venosa, o sea, sangre sin oxígeno. El seno cavernoso es una estructura muy importante porque por ahí pasan el tercero, cuarto y sexto par craneal, ahí, en esta parte. Y por dentro de ese seno atraviesa el seno la gran arteria carótida, que es una de las grandes arterias importantes que llevan sangre hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del seno venoso. Entonces, bueno, volvamos a repasar como lo hicimos nuevamente. Aquí estaría yugular del lado izquierdo, seno sigmoides izquierdo, forma el seno transverso izquierdo, seno transverso derecho, seno recto superior o seno sagital superior, perdón. Esta es la gran confluencia de los senos, seno sagital inferior, seno recto. La gran vena de Galeano, la de Rosenthal de cada lado. Listo, muy bien. Y el seno occipital, que no lo habíamos nombrado hace rato. Estos son los grandes vasos sanguíneos venosos, ¿sí?, que hemos visto hasta el momento. Ahora vamos a ver las arterias cerebrales. Bueno, recuerden lo siguiente. Aquí se ve muy bonito, se ve todo muy simétrico, tanto del lado derecho como izquierdo, pero eso no va a ser así siempre, no va a ser así en su totalidad. Hay algunas personas que pueden tener una hipoplasia, o sea, un seno transverso izquierdo más pequeñito, o un seno transverso dominante del lado derecho, mucho más grande, ¿sí? Entonces, hay muchísimas diferencias. Lo mismo también con el sigmoides y con los demás senos y demás venas. Recuerden que hay asimetrías en todo el cuerpo, ¿sí? El cuerpo no es simétrico en su totalidad, es asimétrico en todas partes. Un hemisferio es más pequeño que el otro, una mano es más pequeña que el otro, y así todas las asimetrías. Y los vasos sanguíneos también tienen estas asimetrías. Parte de esas asimetrías es que, bueno, que vemos aquí este seno, por ejemplo, sagital superior, que llega hasta por acá. En algunas personas puede llegar acá, otro allá acá, otro puede llegar aquí más hacia arriba, otro más hacia abajo, y bueno, las diferencias es lo que más común encontramos en las personas y no tan exacto pues como lo vemos acá. Esta es una manera muy bonita y didáctica de poderlo ver. Bueno, seguimos entonces con vasos sanguíneos. ¿Qué sucede entonces? La arteria carótida interna, hay una carótida común, está la carótida externa que va a irrigar la cara, la carótida interna que va a irrigar el cerebro como tal. Una vez entra al cerebro, ella se va a dividir en dos grandes vasos sanguíneos. Vamos a ampliarlo un poquito aquí para verlo. El primero, y es el segundo más grande después de la carótida, es esta, la arteria cerebral media. ¿Por qué la pinto? Porque es la que va a irrigar gran parte de la corteza cerebral. Así como había una vena cerebral superficial que drenaba la parte de la corteza cerebral en un gran porcentaje, la arteria cerebral media también va a irrigar la corteza cerebral, ¿sí? Recuerden que las venas drenan y las arterias irrigan. Entonces, esta también tiene, digamos que varias divisiones, ¿no? Si pintamos aquí la cerebral, entonces tenemos la orbitofrontal, la frontal, la precentral, postcentral, la parietal, la parietoccipital, y bueno, tiene muchísimas divisiones la cerebral medio porque se va bifurcando por toda esta parte de la corteza cerebral. Y otro vaso sanguíneo que sale de la carótida es este, la arteria cerebral anterior, ¿sí? Aquí la pintan de este ladito, miren, ahí se ve muy bien la cerebral anterior, sale de la carótida, esta continúa siendo la cerebral anterior, y aquí está la comunicante anterior. Las dos cerebrales anteriores a este nivel, en la cara medial del cerebro, vamos a poner el cerebro, en esta cara medial, una y la otra está del otro lado, y las dos se comunican con esta arteria chiquitica que se llama arteria comunicante anterior. Es muy común ver aneurismas de la comunicante anterior. La cerebral media es la que más se ven aneurismas, pero la comunicante anterior también se ve y es chiquitica. ¿Por qué existe esta comunicante anterior?
porque debe haber una comunicación entre la circulación derecha y circulación izquierda, como un mecanismo de defensa por si llega a fallar alguna de las partes de la circulación derecha. Eso hace que ayude a pasar de la circulación izquierda a la derecha y viceversa. Y así también existe una arteria que se llama la arteria comunicante posterior, que va a comunicar la circulación anterior, que está dada por las carótidas, que es la que vemos acá. Recuerden que son 4 grandes vasos arteriales que llegan al cerebro. 2 carótidas y 2 vertebrales, una de cada lado. Aquí estamos viendo la carótida, la que estamos estudiando. Ya vamos a ver la vertebral. ¿Dónde está la vertebral para poderla definir bien y ubicar? Entonces, seguimos acá. Cada cerebral anterior, todo el recorrido desde su nacimiento aquí, sale acá, se mete por la parte basal y sale a la cara medial del cerebro. Y esta es la cerebral anterior. Aquí está. Aquí entonces tenemos la arteria, ella sigue y se convierte en la arteria pericallosa, arteria supracallosa, la frontopolar y bueno, y un montón acá de divisiones corticales que sigue haciendo la arteria cerebral anterior, como la paracentral, por ejemplo, esta que vemos aquí. Vamos a quitarle el aviso. La paracentral que vemos aquí, la calcarina que vemos en este lado, y así empieza a hacer sus divisiones. Ahora vamos a hablar de las vertebrales. Vamos aquí. Aquí están las vertebrales. Entonces las vertebrales, una vez cuando entran al cráneo, a nivel de la unión bulbo-protuberancial, esta que vemos aquí, vamos a acercarlo un poquito más. A nivel de acá forman las 2 vertebrales, hay una vertebral derecha, una vertebral izquierda, y las 2 van a formar algo que llaman la arteria basilar. La arteria basilar entonces va a seguir ascendiendo, pero antes de formar la arteria basilar, la arteria vertebral da esta ramita muy importante, que es la arteria cerebelosa posterior o inferoposterior, que va a irrigar toda la parte inferior del cerebro y un poco de la posterior. Es muy importante ella porque es común verla en los accidentes cerebrovasculares. En los ataques cerebrovasculares es común que esta arteria se lesione. En la circulación posterior es una de las que más se lesiona. Luego, bueno, las 2 vertebrales forman la basilar, y la primera rama que da la basilar es esta, la cerebelosa anteroinferior. Esta que vemos acá, que también irriga la parte anterior y la parte inferior del cerebro. Es la gran responsable. También es común que se lesionen los ataques cerebrovasculares. Después de la arteria anteroinferior, la anteroinferior se conoce como la AICA, la cerebelosa posterior inferior como la PICA. Después de dar la AICA, da estas puntinas. Son unas arterias perforantes, muy chiquiticas, muy susceptibles de crisis hipertensivas, igual que las arterias lenticulares, que son ramas de la vertebral, de la cerebral media y la cerebral posterior, y parte de la cerebral anterior de arterias lenticulares, que es para todos los núcleos de la base, especialmente el núcleo lenticular, y también para el tálamo. El tálamo está muy bien irrigado por toda la circulación, tanto anterior y posterior. Esto es lo que llamamos circulación posterior, las vertebrales y la basilar. O sea, todo el sistema vértebro-basilar es el que estamos viendo. Esa circulación posterior. Circulación anterior es la que vimos con la carótida. Y entonces ya sabemos que existen 2 tipos de circulación: posterior, anterior, y una circulación derecha e izquierda, una de cada lado. Seguimos con la basilar. Vamos aquí ocultar el hemisferio. Aquí va con la arteria basilar, mire cómo van. Y la arteria basilar termina, entonces empieza en unión bulbo-protuberancial y termina a nivel del mesencéfalo para formar esta que vemos acá, que es la arteria cerebral posterior. Cerebral posterior, vamos a quitar el tallo para verlo un poquito mejor. Y aquí está la cerebral posterior, esta que se ve acá. Cerebral posterior, que se va hacia la parte posterior, mire cómo se dibuja acá. Es encargada de irrigar el occipital. Mire cómo se ve hasta la parte occipital. Vamos a poner el cerebro para que lo vean un poquito y quitamos el tallo. Ocultamos el tallo y marcamos la cerebral posterior. Irriga todo el
el occipital. Es muy común también ver ataques cerebrovasculares de la arteria cerebral posterior, sobre todo aquellos de origen cardioembólico en personas que tienen enfermedades del corazón como arritmias cardíacas. Es muy común verlo, es frecuente encontrar este tipo de lesiones. La más frecuente es el ACV de la arteria cerebral media. Es el que ustedes van más a ver y vamos a hablar un poquito de ella porque me interesa pues la parte clínica, la parte de rehabilitación, de neurorehabilitación que van a hacer y porque algunos pues han optado por este diplomado por el objetivo de neurorehabilitar como parte de su profesión. Fíjense que la arteria cerebral media es muy grande, por eso una trombosis, un ACV, un ataque cerebrovascular de la arteria cerebral media puede ser o puede dejar unas secuelas muy importantes en el paciente, tanto motoras como cognitivas, ¿sí? Fíjense que ¿sí? Ella va a irrigar, esta arteria va a irrigar todo lo que es el homúnculo cerebral. Entonces, una de las manifestaciones es el déficit motor, la hemiparesia contralateral. ¿Sí? La hemiparesia es contralateral porque acuérdense que la vía motora se decusa. Entonces, una de las primeras manifestaciones es la hemiparesia. Dos, también aquí en la parte opercular, donde está el área de Broca, si es del lado izquierdo, la persona va a tener afasia, ¿sí? Una afasia motora. ¿Eso qué quiere decir? Que si, aparte de la hemiparesia, aparte de la parte motora, hay que rehabilitar el lenguaje y también la deglución, porque afecta toda la parte opercular de los músculos de la faringe. ¿Sí? Entonces la deglución también la va a afectar, ¿sí? Si no produce afasia, puede producir disartria, unas disartrias muy severas o inclusive anartria también. Es eso. Ahora, si es más un poco hacia la parte posterior, en estas áreas corticales posteriores, pues daría una afasia sensitiva. Ya no dar una afasia de Broca, sino sensitiva. Vamos a quitar esta cerebral media, esta vena. Eso, ahí está. Entonces fíjense que la cerebral media se mete por la cisura de Silvio, se mete toda muy chévere, muy bonita. Por eso algunos hablan de ponen algunos nombres al recorrido de la arteria cerebral media. Sí, pero este nombre de recorrido pues tiene más importancia desde el punto de vista neuroquirúrgico. Esta es la cerebral media. Ahora, la cerebral anterior se caracteriza usualmente y es, digamos, aunque al ataque cerebrovascular de la cerebral media es el más común, el de la cerebral anterior no es tan común, pero se puede ver en algunas ocasiones. Y lo que más afecta al paciente es la paresia del miembro inferior, porque recuerden que esta arteria paracentral irriga todo lo que tiene que ver con el homúnculo central, pero el miembro inferior, que lo vemos en la cara medial. Si no lo recuerdan, pues échenle una repasada cuando vimos vía motora o cuando vimos corteza cerebral, que mencionamos el homúnculo cerebral. ¿Sí? Entonces, característico del ataque cerebrovascular de arteria cerebral anterior es la paresia del miembro inferior contralateral, porque vuelve a lo mismo que la vía motora se decusa. La característica del ACV de la arteria cerebral posterior es la hemianopsia homónima, ¿sí? Que es contralateral a la lesión. Por ejemplo, si aquí vemos que tiene una trombosis a este nivel de la cerebral posterior derecha, en este caso, el paciente va a tener una hemianopsia homónima contralateral, o sea, del lado izquierdo. Todo el campo visual del lado izquierdo de ambos ojos lo va a perder, solamente va a ver por los campos visuales del lado derecho. Eso es típico. El ataque cerebrovascular de la arteria basilar es casi que incompatible con la vida. Produce cuadriparesia, produce pérdida de conciencia súbita y puede matar a las personas si no se les hace trombolisis de urgencia. Puede. Ahora, los ataques cerebrovasculares cerebelosos pues van a producir más dismetría y disdacocinesia unilaterales, o sea, del lado de la lesión, porque estas vías cerebelosas no se decusan. Ahora, ya hablamos cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, de la basilar y de las cerebelosas.
Ahora, la clínica de los senos, vamos a hablar de los senos venosos, cuando hay trombosis de los senos venosos, la clínica usualmente es la cefalea. Del 90-100% de las personas que tienen una trombosis de los senos venosos tienen cefalea. Es típico, es característico. Pueden hacer hipertensión endocraniana. Entonces, gran parte de la cefalea es por la hipertensión endocraniana, porque recuerden que los vasos sanguíneos, los vasos venosos están drenando esa sangre. Y si están obstruidos, si uno de ellos está obstruido, pues va a aumentar el volumen sanguíneo y va a producir hipertensión endocraniana y cefalea. Y también la cefalea se da, ¿por qué? Por el daño endotelial. Y porque los vasos sanguíneos tienen los receptores trigeminovasculares. Entonces eso hace que irrite esos receptores sensitivos y genere muchísimo dolor de cabeza. Ahora, ¿qué otra característica tiene la trombosis de los senos, de los vasos venosos? ¿Sí? Una trombosis venosa cerebral. También la cefalea, pero ahí podemos encontrar las convulsiones. Es frecuente ver las personas con trombosis venosas cerebrales que convulsionan, porque si ustedes se dan cuenta, gran parte de ellas están acá, en toda la corteza cerebral, y si hay lesión de la corteza cerebral, pues hay un alto riesgo de que hayan convulsiones. Bueno, muy bien, estos son los vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales, que acabamos de ver. Muy bonitos, a mí me encantan hablar de circulación, porque entiende uno todos los ataques cerebrovasculares, y es excelente cuando se ve así en 3D. Bueno, muchas gracias como siempre por estar acá, por estar presentes, por estar en el diplomado, y estén pendientes para la próxima clase. Un saludo.